Continuando con las infecciones de la piel, hoy vamos a tratar las infecciones causadas por parásitos. Dentro de los parásitos que afectan la piel, vamos a describir en primer lugar una enfermedad que corresponde a la leishmaniosis. El agente etiológico de la leishmaniosis es Leishmania, la cual tiene diferentes especies. Vamos a encontrar que la leishmaniosis puede ser de tres formas clínicas, que son la forma cutánea, la forma mucocutánea y la forma visceral. Dependiendo del tipo de forma clínica, vamos a encontrar unas especies de Leishmania que van a ser más comunes produciendo este tipo de cuadros clínicos. En cuanto a la leishmaniosis que está en la piel, es decir, la cutánea, o que también puede afectar las mucosas, que sería la mucocutánea, estas serían las formas clínicas más comunes que encontramos en Colombia. Por lo tanto, es importante aprender de su diagnóstico y lograr su identificación para un tratamiento asertivo. En cuanto a la forma de diagnosticar leishmaniosis, podemos tener el examen directo. En el examen directo vamos a encontrar que se puede hacer un raspado de la lesión o una biopsia. Ese raspado de la lesión o de la biopsia lo vamos a colorear con Rife o con Giemsa. Y en esa preparación vamos a buscar las formas del parásito. En el caso de Leishmania, tenemos que el parásito puede tener amastigotes y promastigotes. En las formas clínicas, en las formas del tejido del paciente, vamos a encontrar el parásito en forma de amastigote. ¿Cómo es el amastigote? Son formas ovaladas o redondeadas que se caracterizan por tener un núcleo y una estructura que se llama kinetoplasto. Sin embargo, leishmaniosis es un parásito intracelular obligado. Por lo tanto, la forma en que lo vamos a encontrar en las muestras que tomamos del paciente es de manera intracelular a los macrófagos. Entonces vamos a encontrar el macrófago con su núcleo y dentro de ese citoplasma vamos a encontrar los amastigotes de Leishmania. Sin embargo, cuando se hace la preparación, cuando hago el extendido de la muestra que le tomo al paciente, puedo causar una ruptura de estas células y por lo tanto liberarse y verlos de manera independiente. Sin embargo, la forma característica es lo que nos va a permitir el diagnóstico y es la presencia de estos amastigotes de Leishmania. Adicional, podemos hacer cultivo. El cultivo se requiere de un medio específico que es el medio de las 3 Ns. En el medio de las 3 Ns vamos a tener que es un medio bifásico en el cual hay una parte sólida y una parte líquida. Cuando sembramos la muestra del paciente debemos esperar más de 15 días para obtener crecimiento de las formas que pueden crecer en el medio de cultivo que se llaman los promastigotes. Y los promastigotes se caracterizan por ser formas alargadas con un flagelo y va a tener también el núcleo y el kinetoplasto. Pero como les menciono, los promastigotes solo los vamos a encontrar en el cultivo o en el vector. El vector de la leishmaniosis es Lubsomia. La Lubsomia es un insecto que va a transmitir la enfermedad. Dentro de Lubsomia se da una parte del ciclo del parásito y una vez Lubsomia llega al humano
y lo pica, va a inyectar las formas de promastigotes. Estas formas de promastigotes entran al torrente sanguíneo y rápidamente van a ser fagocitados y van a cambiar su estado y pasan a formar los amastigotes. Y estos amastigotes son los que van a estar dentro de los macrófagos y dentro de las células del sistema retículo endotelial. Luego, estos parásitos van a estar ubicados en las lesiones tanto en piel o en mucosas dependiendo de la forma clínica del paciente. Ahora, a veces el examen directo y el cultivo necesitan otras pruebas para poder diagnosticar porque no es suficiente, no se logra el cultivo del parásito. Entonces necesitamos hacer pruebas serológicas. En las pruebas serológicas vamos a determinar la presencia de anticuerpos y esa presencia de anticuerpos la podemos hacer por pruebas como ELISA y es para determinar si el paciente ha estado en contacto con el parásito y si ha producido tanto anticuerpos IgM o IgG específicos contra el parásito. Sin embargo, sigue habiendo momentos en donde otros métodos de diagnóstico son necesarios y entramos a los medios moleculares. En los medios o métodos moleculares determinamos la presencia del DNA del parásito y podemos hacer un diagnóstico confiable de la presencia de este en el paciente. Así, tendríamos que obtener la muestra, de la muestra del paciente obtenemos el DNA y del DNA amplificaríamos genes específicos que me van a permitir la identificación del microorganismo. Adicional, existe otra prueba que es una prueba de intradermorreacción. La prueba de intradermorreacción específica para Leishmania se llama la prueba de Montenegro o la prueba de leishmanina. En esta vamos a aplicar un poco del antígeno del parásito en la piel del paciente, en el antebrazo de manera subcutánea. Luego de 48 a 72 horas vamos a leer el grado de induración y si la induración está por encima de 5 milímetros de diámetro, podemos decir que el paciente ha estado en contacto con el parásito, no necesariamente enfermo, simplemente me dice que ha estado en contacto con el parásito. Entonces, si asociamos una prueba de Montenegro positiva con una lesión del paciente sugestiva de leishmaniosis y además logramos observar por alguno de estos métodos que hay una respuesta del paciente a ese parásito, podemos hacer un diagnóstico confiable de la enfermedad. Ahora vamos a hablar de artrópodos que pueden causar enfermedad en el humano. Dentro de los artrópodos que son de interés clínico en la profesión de la medicina, tenemos que hay dos clases de artrópodos. Está la clase insecta y la clase arácnida. La clase insecta se va a caracterizar porque son organismos que van a tener cabeza, tórax y abdomen y van a tener 3 pares de patas. En el caso de la arácnida vamos a tener que son organismos que tienen cabeza y tórax juntos, entonces llamamos una estructura cefalotórax y van a tener el abdomen y estos van a tener 4 pares de patas. Entre la clase insecta vamos a describir las enfermedades de mayor importancia. La pediculosis, que es lo que corresponde a los piojos. En el caso de los piojos encontramos a Pediculus capitis. Pediculus capitis. Es decir, vamos a encontrar estos organismos que normalmente afectan a los niños y vamos a encontrar en sus cabezas
por la contigüidad que a veces tienen el hacinamiento, una transmisión continuada de estos organismos, y también podemos ver pegado al cabello los liendres que corresponden a los huevos de este insecto. Características generales de ellos es que encontramos parásitos en donde van a tener 3 pares de patas, y tiene cabeza, tórax y abdomen, que es lo característico que debemos tener de la clase insecta. Esto en cuanto a la pediculosis. También tenemos la tiriasis. La tiriasis es ocasionada por Tirus pubis. Esta es también como un piojo, pero es un piojo que vamos a encontrar principalmente en área genital. Está relacionado con el vello púbico. Esta morfología es un poco más corta, en donde encontramos también un organismo con 3 pares de patas, pero vamos a observar en la microfotografía que tiene una serie de pelos, lo cual le va a permitir adherirse mejor al vello púbico. Para observarlo debemos retirar muchas veces parte de ese vello púbico y observarlo al microscopio al 4X o en 10X. Igual que el Pediculus capitis también lo podemos observar de esa manera usando el microscopio con estos objetivos. Eso encontramos que en el paciente va a producir prurito, va a ser incómodo para el paciente este tipo de afecciones, y solo la observación de estos ectoparásitos me va a ayudar al diagnóstico del paciente y al tratamiento adecuado. Ahora pasemos a la pulicosis. Sigue siendo de la clase insecta. Es decir, la pulicosis es producida por las pulgas. Entonces, en el caso de las pulgas vamos a encontrar que Pulex irritans corresponde a la pulga que afecta al humano. Vamos a encontrar que son organismos más pequeños que los piojos. Vamos a encontrar en su cabeza, vamos a encontrar su abdomen y vamos a encontrar su tórax y su abdomen. Y vamos a encontrar sus 3 pares de patas. Hay algo muy característico, y es que en Pulex irritans vemos el septo para la cabeza sin ninguna característica adicional. En el caso de las pulgas de los perros y de los gatos también encontramos que pueden ocasionar afección en el humano. En ese caso tenemos que es Cynocephalides canis y Cynocephalides felis, respectivamente. Canis es de los perros, felis es de los gatos. Vamos a encontrar que son muy parecidas a las pulgas del humano. También vamos a encontrar cabeza, tórax y abdomen con sus 3 pares de patas, pero hay una característica, y es que en esta parte que une la cabeza con el abdomen vamos a encontrar una peineta, y esto es lo que me va a permitir la diferenciación entre las pulgas del humano y las pulgas de los animales, en este caso de los perros y de los gatos. En las microfotografías veremos más detalle de estos 2 artrópodos. Ahora hablemos de la simicosis. La simicosis es producida por agentes del género Simex. Y Simex es lo que conocemos como los chinches. Recordemos que estos organismos los podemos encontrar en los colchones.
Entonces ellos se meten en los huequitos de los colchones y cuando las personas se acuestan van a producir unas picaduras y las personas amanecen al otro día o después de dormir van a encontrar unas ronchas en su cuerpo. Estos símex son de mayor tamaño, pero como están metidos en los colchones es muy difícil que la persona se dé cuenta qué es lo que le está causando la enfermedad. Ahora, pasemos a la miasis. La miasis es una afección producida por las larvas de los moscas. ¿En qué consiste? En que previo a que la persona pueda tener una herida o que haya un sitio del tejido que de pronto esté en mal estado, por ejemplo en úlceras de un paciente que no sean adecuadamente manejadas, vamos a encontrar que las moscas pueden asentarse y depositar sus huevos. Las larvas de las moscas requieren de material orgánico vivo para poder crecer y ellas entonces empiezan, después de depositar los huevos, se transforman en larvas y las larvas van a empezar a utilizar el sustrato de ese tejido. ¿Qué pasa? Que se forman unas lesiones subcutáneas que generalmente están tapaditas y cuando el paciente le causa dolor y se toca, siente que algo se mueve. En realidad, lo que se mueve son las larvas de las moscas que están allí adentro y para poder hacer el diagnóstico deberíamos con una pinza tomar esas larvas y retirarlas por el orificio de manera aséptica. Vamos a encontrar que de la miasis lo que sacamos van a ser las larvas, que son unos gusanos, y esos gusanitos van a tener unas estructuras circulares que las rodean y dependiendo del patrón que tienen estas estructuras que las rodean, vamos a hacer la caracterización del tipo de mosca que produjo la miasis. Otra forma en donde podemos encontrar es en los pequeñitos, en los niños muy pequeños que todavía su fontanela no ha cerrado completamente y por un mal cuidado de pronto pueden tener este tipo de afección en su cabeza. Ahora pasemos a organismos de la clase arácnida que afectan al humano. Acá vamos a encontrar, para describir primero, la escabiosis. La escabiosis es producida por Sarcoptes scabiei. La enfermedad también la conocemos como la sarna humana. ¿Qué vamos a encontrar? Como les describí hace un momento, los arácnidos son organismos que van a tener 4 pares de patas. Entonces, Sarcoptes scabiei lo vamos a ver como una estructura más redondeada. Le vemos aquí su cabeza y vamos a ver que le salen sus 4 pares de patas. Esas estructuras le van a ayudar a adherirse muy fuertemente a la piel para poder producir las lesiones. ¿Qué tipo de lesiones va a producir? Él se va a meter subdérmicamente y va a producir unos canales y esa penetración que hace el parásito dentro de la dermis va a producir un prurito exagerado, donde principalmente en muñecas, en pliegues y se requiere de un examen directo para poder encontrar el parásito. ¿Qué hacemos? Con un bisturí vamos a hacer un raspado profundo de esas lesiones, las vamos a poner sobre un portaobjetos y con KOH vamos a hacer la observación de esa preparación en 4X, en 10X y en 40X, tratando de buscar esta forma del organismo, del ectoparásito. Esa sería una forma de hacer diagnóstico, pero también en otras ocasiones, sospechando otro tipo de afecciones, se toma biopsia y en la biopsia vamos a encontrar el parásito haciendo túneles que permiten su llegada hacia estados más profundos y a medida que el parásito va penetrando en la piel va dejando los huevos y estos huevos luego se desarrollan, nuevamente forman adultos y la infección se va a propagar con mayor intensidad.
Recordemos que si un individuo es diagnosticado con escabiosis, lo ideal es que se haga una higienización en su casa y además se haga un tratamiento familiar con todos los convivientes, porque se transmite fácilmente de persona a persona y por el hecho de compartir ciertas fomites que tenemos en el hogar. Continuemos con otro arácnido que afecta al humano y es Demodex folliculorum. La enfermedad se llama demodicosis. El agente se llama Demodex folliculorum. ¿Cómo es Demodex? Demodex lo vamos a encontrar como un parásito alargado y también va a tener sus 4 pares de patas. Lo característico de Demodex es que le gustan los sitios donde haya una mayor cantidad de grasa, entonces va a atacar lo que son folículos. Por lo tanto, la presentación clínica en la mayoría de los casos es una foliculitis y cuando se hace inclusive diagnóstico diferencial por bacterias u otros organismos que puedan producirla, no se logra con éxito si hacen cultivo para bacterias. Por lo tanto, es necesario hacer el diagnóstico directo con un raspado profundo de la lesión y la observación con KOH en examen en fresco del parásito. Por último, tenemos las afecciones causadas por garrapatas. Las garrapatas por sí mismas pueden causar daño en el humano, la mordedura que ellas ocasionan. Entonces van a producir lesiones irritativas que por el contacto que estas personas puedan tener con animales, por ejemplo bovinos, caballos o también con otros animales pequeños como perros y gatos que puedan tener garrapatas. Y también es necesario tener en cuenta que las garrapatas pueden ser vectores de otras enfermedades, que son enfermedades producidas por bacterias. Entonces, la garrapata está infectada con la bacteria, al morder al humano transmite la infección por estas bacterias y vamos a tener enfermedades importantes como la enfermedad de Lyme y otros que podemos describir en otras clases. En las afecciones de la piel también tenemos enfermedades producidas por virus. Muchas de estas enfermedades producidas por virus son enfermedades con presentaciones exantemáticas, las cuales por su presentación clínica se pueden diagnosticar y llevar un seguimiento del paciente hasta su resolución. Sin embargo, hay otras que sí demuestran ciertas lesiones en la piel, de las cuales requerimos hacer pruebas de diagnóstico y evidenciar que hubo un daño ocasionado por el virus. En realidad, cuando hacemos el diagnóstico de infecciones en la piel causadas por virus, lo que vamos a visualizar no es el virus como tal, porque recordemos que estos son agentes que no vamos a observar al microscopio, sino que vamos a ver el daño que ellos causan. Y esos daños que ellos causan en la célula los vamos a llamar efectos citopáticos. Entonces vamos a describir algunas de las infecciones causadas de virus y cómo logramos ver esos efectos citopáticos para hacer el diagnóstico. En principio vamos a describir las infecciones causadas por herpes. Herpes, principalmente herpes simplex tipo 1, van a ser los principales agentes que van a causar lo que llamamos herpes. Este herpes lo podemos encontrar tanto a nivel de piel como a nivel de labios, por ejemplo, que son frecuentemente o que hacen una reactivación con frecuencia en los pacientes, ya que ellos hacen infección latente. Vamos a encontrar que el paciente debe tener vesículas que son limpias y que por lo general no se han roto esa contigüidad de la piel. ¿Qué hacemos? Con un bisturí vamos a romper
un poco de esa membranita, se va a liberar un líquido que es cristalino y ese líquido cristalino lo retiramos con el bisturí y lo vamos a poner sobre un portaobjetos. Luego, ese material sobre el portaobjetos lo vamos a fijar con metanol y lo vamos a llevar a una coloración de Ray. Entonces, esa prueba que les acabo de describir es lo que llamamos el test de Zank. El test de Zank, entonces, es el examen directo de esas lesiones coloreado con Ray o con Ginza. Y luego lo vamos a observar con objetivo de 40x y de 100x. ¿Y qué vamos a buscar allí? Los efectos citopáticos. ¿Cuáles son los efectos citopáticos? Entonces, uno es que efectos citopáticos es lo general, el daño que está causando el virus, pero esos efectos citopáticos los puedo describir de diferentes formas. Uno, la más frecuente es la pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Entonces, normalmente una célula tiene un núcleo pequeño y un citoplasma de mayor densidad o de mayor volumen. Cuando hay efectos citopáticos vamos a encontrar que son células con poco citoplasma y núcleo grande. Entonces hablamos de células macronucleadas. Entonces esta es la pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Ahora, las células pueden perder su individualidad, entonces forman sinsitios. Y la otra forma es que las células se dividen. Hay una división nuclear, pero no se van a dividir completamente. Entonces hablamos de células multinucleadas. También vamos a ver que las células aumentan en su tamaño, entonces vamos a ver células gigantes. Entonces yo puedo describir células gigantes multinucleadas o formación de sinsitios o formación de células donde se ha perdido esa relación núcleo-citoplasma. Entonces, esas son las diferentes formas de ver los efectos citopáticos. En general, una prueba de Zank positiva se las van a informar como prueba de Zank positiva, que quiere decir que hay efectos citopáticos y el patólogo va a describir cuáles son esas alteraciones que se están viendo. Recordemos que en el herpes simple podemos encontrar tanto lesiones a nivel de la boca, a nivel de la piel, pero hay también lesiones genitales. En las lesiones genitales generalmente es herpes simple tipo 2, el agente causal, y la forma de diagnóstico sería esta misma. Ahora pasemos a otra afección de la piel causada por virus. Es el caso de papilomavirus. El papilomavirus también lo conocemos como PBH, papilomavirus humano. Aunque lo conocemos más como las lesiones genitales que puede producir y que puede ser un preámbulo al desarrollo de cáncer cervical, en las lesiones de piel lo vamos a relacionar con lesiones verrugosas. Es decir, que se forman unas verrugas, unas lesiones sobrelevantadas, de las cuales se debe tomar biopsia, y de esa biopsia que se le toma al paciente se hacen coloraciones con hematoxilina eosina. ¿Y qué vamos a buscar? El efecto citopático. ¿Cuál es el efecto citopático en papilomavirus? Se llaman coilocitos. Los coilocitos corresponden a células que son afectadas por el virus, células epiteliales con la siguiente característica. Vemos que está la célula, está el núcleo, pero alrededor del núcleo se me va a formar una gran vacuola. Y esa vacuola desplaza el citoplasma. Entonces se alcanzan a ver como unas formaciones en el epitelio donde hay un daño de ese epitelio por la presencia de esos coilocitos. Lo vamos a observar en esa microfotografía que les va a describir perfectamente ese efecto citopático. Ahora pasemos a molusco contagioso. Vamos a encontrar que las lesiones están en piel, muy común en los niños, pero también se puede describir en adultos que puedan tener alguna transmisión por contacto cercano.
¿En qué consisten estas lesiones? Son unas lesiones en la piel sobrelevantadas, pero un poco más planas que las verrugas que pueda producir el PBH. Entonces vamos a encontrar que para estos pacientes unas lesiones más pequeñas, más contiguas en la piel, que se pueden presentar en la cara o también en su región inguinal, y vamos a tomar biopsia de esas lesiones y las vamos a observar coloreadas por hematoxilina eosina, biopsia coloreada con hematoxilina eosina, y lo vamos a observar al microscopio. ¿Qué vamos a observar al microscopio? Son unas en la dermis. Acá vamos a pintar. Esta sería la epidermis y vamos a encontrar acá que hay una lesión por el virus, que es el molusco contagioso. Las células se infectan en la base y se van dañando, formando unos cúmulos o unos gránulos que son los cuerpos de molusco. Y estos cuerpos de molusco son unos efectos citopáticos que a medida que las células van dividiéndose, las células de la base se van dividiendo, nuevamente se infectan, van saliendo estos gránulos de molusco, cuerpos de molusco, y aquí vemos que hay una pérdida de la integridad de la piel, porque es aquí donde se forman las lesiones de molusco contagioso. Así logramos el diagnóstico de algunas de las enfermedades producidas por virus en la piel, pero como les mencioné, no vamos a observar el virus, sino que vamos a observar los efectos citopáticos, y cada una de estas enfermedades tiene un patrón característico que tanto desde lo clínico como desde el laboratorio nos va a ayudar a discriminar cuál de los virus es. Muchas gracias, así terminamos las sesiones de infecciones de la piel, y esperamos que sea de un gran aporte para su estudio y comprensión de los temas vistos en clase y en las guías de laboratorio.